Marcos es el siguiente caso. Marcos es un paciente que ya llevo, un poco menos de un año en tratamiento. Marcos es un gestor contable, un hombre siempre muy estresado, siempre está estresado. Yo creo que el sistema fiscal en España genera mucho trabajo para los gestores. Y este hombre, aparte de su estrés laboral, ha sido víctima de un cirujano maxilofacial cuando era joven y le quitaron los muelas del juicio, las terceras molares. Desde esta extracción, no sé exactamente qué hicieron, él se recuerda mucha fuerza, tiene problemas de ATM, de articulación temporomandibular. Tiene los dos discos desplazados con reducción. Entonces sí que tiene un desplazamiento de discos con reducción. Difícil de corregir porque lleva tantos años con este desplazamiento hacia anterior que esto es solamente tratable con intervención quirúrgica. Me trajo sus resonancias magnéticas y se ven claramente que los discos están desplazados. Aquí tenemos las rótulas. Tampoco aplanado aquí, pero tampoco es gran problema. Sí que es una persona que tiene mucha atrición oclusal. Y cuando le hacemos morder, encontramos ya una asimetría del 22,5% hacia la derecha. El lado derecho trabaja mucho más que el izquierdo. Esto es la primera oclusión el día que empezamos a medirlo con Tizan. Encontramos una torsión de izquierda a la derecha. Tenemos el temporal anterior más contraída que la izquierda. Tenemos aquí la prevalencia de músculos. El paricentro está hacia posterior. Esto se ve después también por qué. Y una torsión hacia la izquierda. Impacto muy bajo. Ideal sería este valor. Entonces no genera mucha fuerza muscular. El reparto de fuerzas de los temporales anteriores veo más a la izquierda que a la derecha. Izquierda más hetero es inferior al lado derecho. Esos valores, ya ves que lo único que más o menos tenemos al 25% sería temporal anterior derecha, pero tampoco el resto está muy equilibrado. En una sesión hemos hecho varias mediciones para comprobar la oclusión. Solamente cogemos el número 5 porque después ya hay más pruebas. Cogemos el T-scan. Con el T-scan hacemos varias comprobaciones. Es la primera, vemos el contacto en máxima oclusión. Aquí entendemos también que el baricentro estaba hacia posterior porque tiene muchos más contactos en ambos lados posteriores. Anterior apenas hay contactos, aparte en el centro un poquito. Y tiene una ligera mordida abierta este chico, este hombre. Esta ligera mordida abierta se traduce en una sobreexcitación también en el temporal anterior. Cuando llega a max, vamos atrás otra vez. La segunda vez que comprobamos esto, y es interesante saber esto porque aquí estamos en valores de desequilibrio de 41 o 42% a 58% de desequilibrio a la derecha. Después de retocar la oclusión, otra vez retocando y tallando ligeramente los contactos que tenemos en contacto sobrecarga, llegamos a equilibrar un poco más la mordida en ambos lados. Tenemos un poco más de contactos en este lado, pero sin embargo la fuerza mayor sigue habiendo en el lado derecho posterior.
Este hombre está en tratamiento y seguramente tendremos que hacer algo más que solo tallado selectivo. Seguramente tendré que añadir composites o subir las premolares un poco con composite para poder crear un contacto más equilibrado en la zona anterior y poder equilibrar su oclusión. Pero con tallado selectivo llegamos a equilibrar un poco más la oclusión. Inicialmente, el contacto que tenemos inicialmente en ambos lados ahora toca, no tenemos un contacto prematuro en un lado, tenemos contactos en ambos lados al primer contacto. Esto traduce, después de tratamiento, que los músculos están trabajando más centrados, tenemos mayor impacto muscular, la fuerza muscular aumenta, la torsión está llegando a lo que serían los valores ideales, todavía no estamos porque nos falta todavía tratarle más. El baricentro todavía falta, está más en el posterior y esto es porque realmente anterior no tiene contactos. Estamos llegando a valores de prevalencia masetero a los valores donde tenemos que estar, entre 83 a 100%, más a la derecha todavía, pero estamos a valores mucho mejores. Lo curioso es que yo me sorprendo muchas veces cuando compruebo con electromiografía lo que estamos haciendo con el tallado selectivo, que los músculos reaccionan tan rápido en un tratamiento, ¿no? Aquí estamos en el día 14, el mismo día, oclusión número 5, le comparamos el primero, que es este, al oclusión número 5. El 5 y 6 daban los mismos valores, he cogido 5 porque podía coger el 6 también. Vemos valores de muscularmente mucho más equilibrados, estamos llegando a los valores del 25% de reparto en cada músculo, todavía no estamos ideal, pero eso es normal porque sigue habiendo que los temporales anteriores siguen trabajando menos que los maseteros porque tenemos más impacto en la parte posterior que anterior. Mejorando, pero va a costar. Él se encuentra poco a poco mejor, llevamos un tratamiento largo con él y ha llevado una férula de reposición mandibular en protrusión previa a la placa de descarga que lleva ahora y ahora está listo para una siguiente férula de descarga que explicaré ahora en el próximo caso. Vemos un equilibrio, una simetría de 22,5 en el mismo día a llegar a un valor casi al centro, solo retocando la oclusión. Y repito que son retoques muy leves, retocas muy poco porque no puedes retocar mucho los dientes porque te quedas sin esmalte. Pero es impresionante lo que consigues utilizando esos dos dispositivos y la verdad es que el paciente muchas veces se encuentra mucho mejor cuando se levanta de una sesión. Son sesiones de más o menos media hora. Más de media hora el paciente no aguanta porque sigue abriendo y cerrando la boca continuamente, los músculos también se cansan, el paciente se cansa también. No suele hacer más de media hora por sesión. El pre y post tenemos los temporales y maseteros están más o menos dentro de la normalidad todo. Tenemos todavía el baricentro en la posterior porque esa es la fuerza por tema de oclusión que tenemos aquí. Torsión un poco hacia la izquierda todavía. Es bajo todavía el impacto muscular, el trabajo muscular realizado, pero estamos subiendo y mejorando. La simetría, ya tenemos ahora una oclusión más simétrica y el paciente, la verdad es que la última vez que le vi ya estaba mucho mejor.
Él se quejaba mucho y él sigue quejándose mucho del problema de cuando cambia el tiempo que tenga problemas de articulación, se notan molestias, pero esas molestias están también un poco, en su caso, un poco entre oreja y oreja. El hombre está y sigue siendo una persona muy estresada. Él me vino a través de su quiropráctico y se ve que tiene un hermano gemelo que no es gestor, pero es otra cosa, no sé qué exactamente hace, pero su quiropráctico me dijo que el nivel de estrés de esos dos es casi igual. Entonces algo genético existe aquí también. Si volvemos con Paqui, porque Paqui todavía no hemos acabado su caso, repetimos su radiografía, recordamos su radiografía, recordamos sus valores inicialmente de que tenemos aquí, su valor de simetrías y su oclusión. Mayor impacto al lado izquierdo, una desviación de la izquierda hacia la derecha cuando a la hora de máxima oclusión llegamos aquí, en este caso vemos aquí el máxima oclusión en la segunda mordida, veamos que llegamos al centro pero con una desviación hacia la derecha desde la izquierda. A Paqui le hemos hecho, y esto hago muchas veces con pacientes, una férula, lo que llama miorelajante. Es un tema, puede ser controversial o no. Yo los llevo haciendo desde 2006. Los aprendí de un dentista australiano que se llama Harry Ball. Y su teoría tiene lógica. Son férulas nocturnas, son parciales, van de canino a canino o con mucho premolar, primer premolar a primer premolar, para el tema retentivo, para retención más que nada, estabilidad. Solo toca esas férulas en un diente anterior y la teoría es dos, ¿no? Primero, una férula pequeña es más llevable y en general, y esto es verdad que yo también tengo experiencia, por mucho que hagas una férula bien ajustada, bien ocluida y bien equilibrada, muchas veces las férulas, por ser tan grandes, acaban en la mesita de noche y no en la boca del paciente, porque el paciente se encuentra incómodo, son muy grandes. Hay pocos pacientes que les lleva realmente rajatabla para dormir. Y aparte de eso, hay un tema que las férulas tipo Michigan, equilibradas, por supuesto, no evitan la fuerza muscular, ¿no? El paciente realmente reparte las fuerzas y equilibra la oclusión con la férula, pero el paciente sigue apretando. Entonces, muchas veces me encuentro con pacientes que, aunque sí que está más equilibrado, cuando colocan la férula en boca, siguen apretando. Esas férulas, la peculiaridad que tiene es que como solo toca en el centro, en un punto, para el cerebro es antinatural. Nadie le gusta morder solamente sobre un diente. Como mucho la gente que muerde uñas, pero tampoco están haciendo toda la noche esto. Entonces suele pasar que la gente cuando colocan esas férulas, en vez de seguir apretando, abren la boca ligeramente. Todos los pacientes que llevan esas férulas, todas, comentan que se despiertan mucho más descansados. ¿Por qué? Porque no apretan. El punto de contacto en el centro evita justamente más fuerza. El paciente, en vez de apretar más, desconecta muscularmente, la boca queda cerrada o abierta porque la férula no impide juntar los labios, pero al menos no hay contactos entre los dientes. Hay que romper un mito que al no tener contacto en los molares tienes elongación de los molares, y hay muchos estudios que demuestran que no es así. Salvo en pacientes jóvenes, no recomendaría esto porque todavía el crecimiento podría provocar un crecimiento posterior, ¿no? Entonces hay que evitar estos problemas en pacientes que todavía están en crecimiento. Yo tengo a partir de 25 años para adelante, esas férulas son utilizables. Es más, no tengo ni un caso de pacientes con una mordida abierta
causada por una férula de este tipo. Aquí veis el contacto que tenéis en el centro y como mucho creamos una guía canina cuando el paciente desliza lateralmente. Un contacto último, no quiero una guía canina completamente, solamente quiero como mucho un contacto lateral. Aunque me he dado cuenta que últimamente lo estoy quitando los contactos en el caninos, porque el contacto en canino es algo que es gustoso. Esto tiene lógica porque los caninos son justamente para agarrar la presa cuando éramos todavía neandertales. Entonces el hombre prehistórico utilizaba el canino para desgarrar o agarrar la comida y romperlo. Entonces, cuando tenemos contactos en los caninos es algo gustoso y en vez de desconectar sigues apretando. Últimamente quito los contactos en los caninos. Estas férulas, este lleva una férula, Paqui lleva la férula ahora hace una temporada larga ya, y conseguimos relajar los músculos. Cuando retocamos la oclusión, empezamos con un contacto inicial donde todavía tengo un 60% de contactos a la izquierda y un 40% a la derecha. Hay más contactos aquí. Inicialmente, en máxima oclusión llegamos a tocar más en el centro, el lado derecho empieza a trabajar más y cuando miramos esto con el T-scan vemos que, y vamos atrás otra vez para verlo, creamos más contactos en el grupo anterior. Muscularmente el temporal anterior está llegando más al valor normal, todavía sigue siendo más un contacto en el izquierdo, tiene una ligera torsión todavía el izquierdo, el valor, estamos llegando a valores más correctos, 84% de simetría, el 87% los maseteros ya estaban trabajando bastante normales, aunque tenemos un poco más de prevalencia a la derecha ahora, antes a la izquierda. Baricentro está llegando al centro, no llegamos a un 90%, pero estamos viendo ya claramente que estamos llegando más en valores correctos, ¿no? Entonces, y el impacto ha bajado muchísimo. Entonces, muscularmente el músculo está trabajando mucho más relajado. Empezamos con un 33% negativo en asimetría. Después de solamente retocar la oclusión y comprobarlo con T-scan, y no es una vez, son varias veces que tienes que hacer morder al paciente, llegas a tocarlo y conseguir una simetría. Todavía estamos más a la izquierda, pero estamos llegando a simetría mejorada. Paqui está muscularmente también mucho mejor. Tenemos todavía un poco de prevalencia al temporal anterior. Su dolor de cabeza está mejorando. No digo que está completamente eliminada. Ella lo achaca muchas veces al cambio de temporal, de temperatura, cuando empieza a llover o cuando baja la temperatura, nota más dolor de cabeza. Pero yo creo que es más un problema de oclusión. Puedo sonreír más. Y la verdad es que está mucho más contenta después de estos pequeños retoques que hemos hecho y por fin le he hecho caso y he retocado un poco porque me está pidiendo hace tiempo que le hiciera y hemos aprovechado también la ocasión para tener el T-scan en la clínica y comprobar que vamos en camino correcto. También está en tratamiento todavía y a lo mejor un día os puedo enseñar en las redes sociales sus valores cuando hemos acabado con todo. Si aún estáis despiertos, muchas gracias por vuestra atención. Si me queréis escribir o preguntas aparte de ahora en el preguntas post, lo podéis localizar en mi correo electrónico
En Facebook tengo una página que es Alan Smelt. Y en Instagram tengo Alan Smelt Dentist. En ambas páginas es un poco una mezcla de profesional con la vida lúdica personal, pero hay bastantes cosas que puedes seguir ahí. Os invito a conectar y seguirme en tanto Alan Smelt Facebook como Alan Smelt Dentist. Si tenéis preguntas, yo veo algunas preguntas ahí arriba y Antonino seguramente va a dirigirme las preguntas. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ha sido, verdad, muy interesante ver explicar estos 3 casos clínicos. Nos ha llegado muchos agradecimientos y quiero agradecer también a nuestros participantes. Ahora sí tenemos unas preguntas que les voy a hacer ahora. Nos llega esta pregunta. El doctor nos pregunta si antes de ajustar oclusalmente si coloca algún desprogramador. Depende del caso. Casi todos mis pacientes, cuando empiezo a tratarles, sí que llevan la férula que les he enseñado antes. Este férula es un poco la idea, lo puedes ver como un jig de Lucía, donde desprogramas la oclusión por el contacto incisivo anterior. De todos modos, muchas veces llevarla un ratito en la boca antes de empezar a tocar la oclusión funciona mejor. Entonces sí que les hago llevar unos 15 minutos la férula antes de empezar a tocar la oclusión. Sí. Perfecto. Tenemos aquí otra que nos llegó. ¿Cómo determina en estas exploraciones cuándo es un tratamiento sustractivo y no adictivo? No, todos los tratamientos que hemos demostrado aquí son sustractivos, no son adictivos todavía. Aditivo no sería aumentar la dimensión vertical o aumentar puntos de oclusión en este caso, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, el caso de Marcos que hemos visto, su próximo paso sería añadir puntos de contacto en los premolares para poder equilibrar el centro de fuerzas más hacia el centro anterior, ¿no? Porque ahora mismo toca mucho en la parte posterior y ya no puedo limar más a los dientes porque entonces estaríamos retocando demasiado. Entonces en este caso combinamos sustractivo con aditivo. Perfecto. Vamos a hacer una última más porque nos llegaron muchas, más allá de los agradecimientos y sí. Luego invito siempre a nuestros participantes que para contactar con el doctor directamente, también nosotros luego vamos a enviar una invitación, digamos un mail de agradecimiento donde van a venir nuestros contactos también para entrar de manera más directa en contacto con nosotros. Y la última es si se utiliza el CEREC como ayuda para valorar los puntos de contacto. ¿Para colorar? Para valorar los puntos de contacto. No, no utilizo CEREC para valorar los puntos de contacto, sí que utilizo T-Scan para comprobar CEREC. Mejor dicho, sí que CEREC sí que nos da un valor de oclusión en contactos y en los colores que salen en el CEREC. La verdad es que muchas veces coinciden, o casi siempre coincide con el T-Scan. El CEREC es un aparato que funciona diferente en valoración de oclusión, pero sí que coincide muchas veces con T-Scan. Si hago una corona suelta o 2 coronas sueltas, no cojo el T-Scan para comprobarlo ya. Al principio sí que lo hacía porque me hacía mucha ilusión, pero me estoy dando cuenta que no es necesario. Veo una pregunta aquí de Tomás Malina, si pido resonancias magnéticas en casos de trastornos articulares. Si sospecho un desplazamiento de disco, sí. Aunque nunca entiendo, no, es broma.
es que nunca sé interpretar, iba a decir, las resonancias, pero no es verdad. Sí que, pero me costó mucho al principio y así que ya sé que Tomás también es alumno de Nick Llanos. Y Nick es muy a favor de valorar todo con resonancias magnéticas, sí, magnéticas. Yo no voy tan lejos como él en ese caso. Nick es va mucho más porque Nick se ha metido mucho más en tema de articulación que yo. Soy un alumno de él también. Muy bien. Perfecto, entonces por hoy hemos completado vuestro webinar. Doctor, muchas gracias de nuevo. Les recuerdo que el webinar va a estar disponible luego en YouTube, lo vamos a subir ahí y pueden volver a verlo si quieren de nuevo echar un vistazo a la información. Y pues muchas gracias y buenas noches. Gracias, doctor, y que pasen una buena noche. Hasta luego. Pues, muchas gracias por invitarme para dar la oportunidad de hablar de Tizan en esta oportunidad. Me ha gustado incluso poder explicar lo que hago en la clínica y bueno, gracias por atender al webinar a todos los que han estado aquí. Ha sido un placer. Gracias a todos. Gracias, doctor. Adiós. Hasta luego. Adiós.